Bueno, estamos en la unidad 7. Primero les deseo, por ser el día de ustedes, el día del estudiante, que estén pasando y que tengan una buena semana. La verdad que normalmente en esta época no había actividad, pero bueno, en esta circunstancia de pandemia, bueno, yo lo estoy dando clase por una cuestión de que tenemos que llegar bien para las fechas de parcial, que no estemos sobre la hora y que podamos ver toda la unidad. Bueno, estamos al medio de la unidad 7. Nos están quedando esta y la clase que viene para terminar la unidad 7 y ya vamos a entrar en la última unidad. Hoy vamos a ver esta técnica, o sea, estamos en selección de hardware y software. Como yo siempre les digo, la idea es que ustedes lo hagan basado... ¿Estás grabando, no? Sí, profe, estamos grabando. Bueno, lo hagan basado en un criterio, con alguna herramienta, o sea, no por una percepción, porque les parece, porque, no sé, consideran que es adecuado. Tienen que tener una herramienta para poder seleccionar. En este caso, hoy vamos a ver esta técnica, que es enfoque de costo-eficiencia. Y la clase que viene vamos a ver matriz de homogenización y vamos a hablar sobre los benchmarks, que ya seguramente algo pueden estar conociendo. Bueno, enfoque costo-eficiencia. Como dice el nombre, se basa justamente en analizar estos dos elementos, estos dos factores, que es el costo y la eficiencia. Siempre yo les hablo costo-eficiencia, costo-beneficio. De alguna manera es medir cuánto nos va a salir una inversión de un proyecto y cuánto va a ser por otro lado el beneficio. Y la idea, obviamente, es que el beneficio sea mayor al costo. Entonces, el costo que involucra, cuando hablamos de una solución informática, puede ser un sistema y el hardware o hardware. La adquisición, la puesta en marcha, y con todos los costos de puesta en marcha también. No es llegar al momento que se prende la máquina o arranca el día 1 el sistema, sino lo que va a llevar el costo de operar ese sistema por toda su vida útil. Y la eficiencia es justamente el concepto que ustedes ya saben. ¿Se acuerdan la diferencia entre eficacia y eficiencia? Eficacia es cumplir el objetivo, eficiencia es cumplir el objetivo en donde los resultados o los beneficios o los logros sean mayores a los costos insumidos para alcanzar ese objetivo. Como dice acá, minimizando costos y optimizando insumos. Como ya dijimos al principio de la unidad, tenemos que analizar una coherencia de un proyecto, ya sea que ese proyecto viene de un plan que nosotros armamos a final del año o al arrancar el año, a través de una estrategia del negocio o a través de algún factor que haga que nosotros hayamos identificado como una posibilidad o mejora competitiva. De nuevo, estamos en esta técnica, costo-eficiencia, vamos a entrar en esa técnica. Esta metodología se basa en estos tres pasos. El primero es definir atributos, calificarlos y estimar un ponderamiento, luego calcular el puntaje de cada alternativa y después calcular el índice de eficiencia. De nuevo, esto lo vamos a aplicar, y esto es pregunta de parcial, cuando tengamos varias opciones. O sea, yo tengo un sistema que tengo que hacer y tengo por lo menos dos o más alternativas. Si obviamente no hay una única opción, no voy a estar aplicando esta técnica, porque de entrada puedo comparar el costo y el beneficio, y si hay que hacerlo, hay que hacerlo. Esto aplica, como dice acá, busca obtener un puntaje para cada una de las soluciones a evaluar. Acuérdense, cuando pasamos la factibilidad, la técnica, la económica y la operativa, iban a quedar por lo menos 2 o 3 opciones. Entonces, cuando yo digo qué me conviene entre la opción o el proyecto A, el proyecto B o el proyecto C, para no elegir alguna por una corazonada o porque me guíe por una impresión inicial o por la trayectoria de una empresa, tengo que aplicar alguna herramienta para decidir cuál es la más conveniente. Bueno, vamos a empezar. Como dice de nuevo acá, definir atributos, calificarlos y estimar un ponderamiento. Eso es lo que vamos a empezar. Este proceso, como dice la definición de atributos, este proceso de generación de atributos, primero hay una serie de, digamos, de presunciones que tenemos que tener.
La primera es que conocemos bien los requerimientos. De nuevo, chicos, ustedes van a hacer un proyecto, o estamos en vista de largar un proyecto, que ya hicimos el estudio de viabilidad, el estudio analizamos el riesgo, vimos los tiempos, así, hicimos la factibilidad técnica, económica, operativa, o sea, tenemos una base de conocimiento de cuáles son los requerimientos del proyecto, cuál es el problema actual al que va a apuntar y que por lo cual hemos identificado requerimientos a solucionar, cuál es el objetivo que tenemos con el nuevo sistema y las funciones y sistemas administrativos de apoyo a ese nuevo sistema. Es decir, no es que nos vamos a tirar la pileta, conocemos bien acabadamente qué queremos solucionar, cuál es el problema del usuario final, hemos identificado requerimientos funcionales y no funcionales, porque todo eso, ese conocimiento que tengamos, nos va a servir para la definición de los atributos. Los atributos, que sería aquello que vamos a considerar, a tener en cuenta para poder evaluar cada una de las alternativas, supongamos que tenemos 2, 3, 4 alternativas, se van a agrupar o los vamos a clasificar en estas 4 factores, o llamémosle rubros o grupos. Efectividad, plataforma tecnológica, calidad de la solución, calidad técnica de la solución, y el ahorro de costos. Vamos a empezar con el primero, efectividad. Lo primero que hay que hacer es identificar los atributos, si hay atributos imprescindibles. ¿Qué quiere decir imprescindible? Que como dice acá, sí o sí o obligatoriamente se deben cumplir. Si no, el proyecto es descartado. Ejemplo, si ustedes tenían un sistema que vamos a viejo, o llamémosle un sistema que vamos a reemplazar, y ya tenemos, no sé, 10 años de uso de ese sistema, con algunos parches, mejoras, agregados, refuncionalización, ajuste de ese sistema, pero la base ya la tenemos y vamos a continuar con esa plataforma tecnológica, y supongamos que el motor de base de datos es Oracle, y dentro de las propuestas que ustedes evaluaron, viene una que dice es una opción con una base de datos SQL Server. Si el requerimiento de la base de datos Oracle es, vamos a ir con la misma estructura, porque no sé, ya tenemos licenciamiento, etcétera, etcétera, y un montón de cosas, ese va a ser un requerimiento a lo mejor imprescindible, que yo diga, si viene en otro motor que no sea Oracle, es descartado. Entonces, por eso un atributo imprescindible, supongamos, sería la definición del motor de la base de datos en la cual va a correr el aplicativo. Tiene que ser Oracle. Si en la opción A, o el proyecto A, o B, o C, tenía una opción que no era en Oracle, ese proyecto queda descartado. Por eso, obligatoriamente debe cumplirse, si no, el proyecto es descartado. Otro ejemplo, ustedes tienen que largar un sistema el 1 de diciembre, porque no sé, por la AFIP, vamos a dar un ejemplo, siempre lo ponemos de malo, de la película de la AFIP, pero es un requerimiento legal, podría ser una ley nacional o un requerimiento de exportación. El sistema tiene que estar el 1 de enero en producción, o sea, ya implementado. ¿Ustedes cuánto tiempo tenemos el 1 de enero? Hoy estamos al 21, o sea que nos queda todo octubre, noviembre y diciembre. Pongámosle 3 meses, por los feriados, las fiestas, etc. 3 meses, 90 días. Si en los proyectos que ustedes tienen de lo que están evaluando hay algún sistema que dice que va a demorar 4 o 5 meses, como el requerimiento imprescindible, que la duración del tiempo no puede ser mayor a 90 días, ese proyecto queda afuera. Entonces, esos son los atributos imprescindibles. Después clasificamos en evaluables. Son medibles y permiten evaluar cada alternativa. Los evaluables, que ya vamos a ver ejemplos, pueden ser, y hay que clasificarlo en un atributo que sea muy deseable y otro que sea deseable, según la eficiencia, como dice la solución, la seguridad. Ya vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, de nuevo, estamos dentro de la efectividad, ¿no? El punto 1. Ya hicimos esta clasificación. Entonces, la efectividad, calificamos el nivel de satisfacción de las necesidades. Por eso, vuelvo para atrás, fíjense que uno de los requisitos que yo tenía que tener era conocer los requerimientos, para después determinar en qué medida cumple o no cumple la efectividad, el nivel de satisfacción de las necesidades que debe cubrir el sistema.
vamos a considerar actividades operativas, tácticas y estratégicas. Ejemplo, ¿qué quiero yo a lo mejor, digamos, considerar al evaluar 2 o 3 alternativas? Si el sistema me da información online o en línea, si maneja interfaces gráficas, supongamos, ¿no? Si hay generación de reportes automáticos, si hay actualización y acceso remoto, cuál es la capacidad de procesamiento, qué tanto configurable o amigable puede ser el sistema, cuál es la capacidad de almacenamiento y por lo tanto que pueda ir escalando, qué tanto facilidad hay de instalación, qué facilidad de operación, archivos, bueno, todo esto son ejemplos para darle a ustedes de cosas que ustedes podrían considerar que es clave en función de esto, las necesidades que ustedes han definido. Entonces serán estos, algunos de estos atributos que ustedes van a considerar para medir esa efectividad. Entonces los pasos, ya lo vamos a ver en un ejemplo, acá se los voy a leer o lo vamos a revisar, pero ya lo vamos a entender bien en un ejemplo práctico. Seleccionamos las funciones que tiene que satisfacer el sistema, clasificamos, cuando digo funciones son los atributos, ¿no? En imprescindibles y luego en deseables y muy deseables. Verificamos proyecto A, proyecto B, proyecto C. Supongamos que tenemos 3 proyectos, 3 propuestas. ¿Cuáles alternativas cumplen con lo que definimos acá como imprescindible? Y si hay alguno que no cumplo, esto de que no pasa de más de 3 meses, esto de que un motor de base de datos, que un lenguaje definido, que ya vengo, etcétera, se descarta, o sea, directamente saco esa opción del análisis. Luego calificamos las alternativas y las funciones muy deseables y deseables, le vamos a poner un valor de 1 si lo cumple y de 0 si no lo cumple, y vamos a calcular un porcentaje de cumplimiento. Y después lo ponderamos con 0,7 para los muy deseables y 0,3 para los deseables. Todo esto que parece chino lo vamos a ver ahora en un ejemplo. Fíjense en acá. Supongamos, esto es, no sé, entre 10, 20, 30 atributos que hemos definido. Acuérdense que lo primero era identificar lo imprescindible que tenía que estar para descartar si algún proyecto no lo cumplía. De lo que queda, clasifico en muy deseable y deseable los atributos. Ejemplo, muy deseable. Supongamos que para mi sistema o para mi solución, estamos dando 2 ejemplos. Acá 2 atributos que es información en línea e interfaces gráficas. O sea, es muy importante que esté. Y después es importante, ya analizaremos, estos son 3 propuestas, este sería el proveedor A, el proveedor B, el proveedor C, o el proyecto 1, proyecto 2 y proyecto 3. Deseable sería, por ejemplo, que emita reportes, estamos dando ejemplos, que permita o facilite el control de cambio y alguna otra cuestión o atributos menores. Salgo de acá y vamos a ver acá un ejemplo cómo se va aplicando esto. ¿Ven bien ahí? Sí, profe. Hola. Sí, profe, si estamos viendo, no sé si nos escucha. Bueno, no, porque he minimizado para acá con el Excel les voy explicando. Fíjense, como decía la opción, primero identifico en muy deseables y deseables, después yo analizo el proyecto 1 y digo, información en línea, ¿lo cumple o no lo cumple? Si lo cumple, le pongo un 1. Proyecto 2, ¿lo cumple? Sí. Le pongo un 1. Proyecto 3, ¿lo cumple? Sí. O sea, ¿cumple con ese atributo funcionalidad? Sí. Interfase gráfica, ¿cumple el proyecto 1? Sí, 1. El proyecto 2 a lo mejor no es que no cumpla, no tiene las 20 o las 10 interfaces que yo necesito, tiene 3 o 4, o sea que es pobre o no tiene. Entonces le pongo un 0, porque es 1 total, 0 poco o nada. El proyecto 3, 1. Deseables, atributos deseables. Emisión de reporte, el proyecto A es muy pobre o no tiene, 0. El proyecto B tiene 1, el proyecto 3 no tiene 0. Control de cambios, ¿tiene el sistema que está proponiendo el proyecto 1? Sí. ¿Tiene el proyecto 2? Control de cambios, sí. ¿Tiene el proyecto 3? Sí. Atributos menores, ya no importa qué sería, pero yo ya sabría a qué apunto. El proyecto 1 no cumple, el 2 sí y el 3 no cumple. Entonces, una vez que defino esto, juntos, supongamos, acá hay 2, pero podría haber 4, 5, 10. Entonces, si todo lo cumple, es un 100%, digamos, el proyecto 1.
para los atributos muy deseables es un 100. El proyecto 2, como cumple la mitad, es 50. El proyecto 3 cumple todo, es un 100. Acá que hay 3, cumple uno solo, entonces el 33%. Supongamos que hubiera 4, otro atributo más, y cumplir uno solo sería el 25%. Acá cumplen los 3, es el 100, acá cumple uno solo, es el 33%. Entonces después aplico ese ponderador, que acá, veámoslo acá en el Excel. Para lo que era muy deseable, todo lo que es muy deseable, el ponderador es el 0,70, por eso es 0,7 este. Y para lo deseable, el ponderador es 0,30, o el que ven acá ustedes 0,3. Entonces, ¿qué hago yo? Esto varía 100. 0,70 por 100 me da 70. Y para lo deseable, estamos hablando del proyecto 1, es 0,30, que es el 30%, por 33 que cumple, me da 10. Entonces, 70 más 10, 79,9, que es esto que está acá. Para el proyecto 2, lo muy deseable era 0,70 por 50, 0,70 por 50, 35. Y para lo deseable, que es el 0,3, como cumple 100%, es 0,30. Por 100 me da 30. 35 más 30, 65, que es ese valor. Y lo mismo haría para el proyecto 3. ¿Queda claro? Entonces van obteniendo estos valores para el proyecto 1, en cuanto a la efectividad, es el 79,9. El proyecto 2, para efectividad, es el 65, y el proyecto 3, para la efectividad, es también el 79,9. Todos estos valores los vamos a ir después arrastrando a una tabla final. Pasamos al punto 2, plataforma tecnológica. De nuevo, acuérdense que lo que vamos a evaluar nosotros son estos 4: efectividad, plataforma, calidad técnica y ahorro de costos operativos. Vamos a plataforma. Y acá vamos a pasar a este otro cuadro, que vamos a ver cómo se va aplicando. ¿Qué dice acá? En cuanto a la plataforma, ¿qué vamos a evaluar? Estos 5 aspectos o atributos ya vienen definidos. Confidencialidad. ¿Se acuerdan que esto tiene que ver con la propiedad de la información? Si un sistema o la información es confidencial, si es la íntegra, si está disponible, si hay confiabilidad en los procesos y si, por ejemplo, en este caso, hay relación con información externa. De nuevo, confidencialidad es el nivel de protección para que no sea divulgada a quienes no estén autorizados. Integridad, que esté precisa, que se mantenga, que no se corrompa, que no se cambie, que no se modifique, que sea precisa, suficiente y válida. La disponibilidad, que la accedan quienes estén autorizadas en el momento que corresponda, cuando así lo requieran. La confiabilidad, que la información sea apropiada para la gestión operativa y funcional, o sea, es la información que hace falta para dependerá del nivel, si es táctico, operativo o estratégico. Información externa, si es apropiada para satisfacer a otras organizaciones, llamémosle la FIT, proveedores, clientes, etc. O sea, otros sistemas con los cuales nos relacionamos con este sistema, con esta solución. Bueno, bien. ¿Cuáles son los pasos? Lo vamos a clasificar a esos factores de 0 a 100. Por ejemplo, si cumple una opción, un proyecto totalmente, son 100 puntos. O sea, 100 puntos sería lo mismo que yo dijera, en vez de cumple totalmente, digo es excelente. 80 puntos para cuando cumple adecuadamente, o si yo dijera muy bueno. 60 puntos cuando cumple con restricciones, es como si yo dijera es bueno. 40 puntos cuando hay muchas restricciones, es como si yo dijera malo, y 0 puntos cuando no cumple, o es pésimo. Esta es una forma. Yo puedo decir, cumple totalmente o es excelente, 100 puntos. Cumple adecuadamente, es muy bueno, 80, y así. Lo importante es que ustedes definan el criterio y tengan como una escala, de lo mejor a lo llamémosle a lo pésimo, a lo 0. O sea, de 100 a 0, pero pasamos por distintas escalas. Luego vamos a calcular un ponderador para cada factor de estos que definimos acá, y luego calculamos el promedio ponderado, más o menos parecido a lo de antes.
Ejemplos. Para calcular el ponderador, fíjense, acá están de nuevo los 5, perdón, voy a volver para que vean bien. Confidencialidad, integridad, disponibilidad, confiabilidad, información externa. Entonces, para saber el peso que yo le voy a dar, acá dice, calculo que lo van a ver un poquito más chico, a ver, lo vamos a agrandar. Confidencialidad, integridad, disponibilidad, confiabilidad, información externa. Lo ponemos acá y lo volvemos a poner acá. Entonces después hacemos el cruce. Cuando se cruza consigo mismo, el elemento se anula. Confidencialidad, confidencialidad, nada. Integridad con integridad, nada. Ahora bien, como dice acá, identifico los factores y los pongo en filas y columnas. Filas y columnas. Luego completo los casilleros anulando el cruce de igual factor. Anulo así. Con 1, si el factor de la fila es más importante que la columna. Por ejemplo, ¿la integridad es más importante que la confidencialidad? Sí, le pongo un 1. La integridad es más, según el análisis y la importancia que ustedes le estén dando. ¿La integridad es más importante que la disponibilidad? Sí, 1. ¿La integridad es más importante que la confiabilidad? Sí, 1. ¿La integridad es más importante que la información externa? Sí, 1. En este caso es el factor clave. Entonces, ¿cuántas filas, cuántos elementos de 1, digamos, tengo en la fila? 4. ¿La confidencialidad es más importante que la integridad? No. ¿La confidencialidad que la disponibilidad? No. ¿La confidencialidad que la confiabilidad? Sí, 1. ¿Confidencialidad con información externa? No. Entonces, es un elemento. Profe, Y así aplico con todos. Sí. pero ahí no estamos como, eh, digamos, contradiciendo, porque pusimos uno en integridad frente con... Ah, no, ya me di cuenta, es al revés. Ya me di Bueno, cuenta. otra La forma, integridad es no más hay problema. importante que la confidencialidad, por eso va a 0 la primera fila. Sí. Sí, pero es viéndolo desde acá, con respecto a todos los, obviamente, contra sí mismo se anula, por eso está esto anulado. Yo analizo y digo, ¿qué peso tiene este contra integridad? Este contra disponibilidad, este y así, y voy pasando por todo, y en algunos va a tener más o menos peso, o sea, ¿es más importante o no? Si es más importante le pongo un 1. El tema es que después sumaré la cantidad de veces que aparece y será, si puede dar más, que a lo mejor tenga acá en vez de un 2, tenga 3, que este sea más importante a lo mejor que la integridad, disponibilidad con integridad, entonces acá iría un 1, más este de acá, esto me da 3. Entonces en vez de 10 cumplo con 11. ¿Y después qué hago? Acá digo, parece que diera exacto, que diera 10, pero puede dar 11, 12, 8. Después digo, según del total que me dio, acá tengo 1, es el 10%. Del total que me dio en relación a estos 4 es el 40%. Del total que me dio lo que presentó acá es un 20%. De este total es un 1, es un 10, y de este total un 2, un 20%. El tema es que me va a dar el 100%. Entonces, este valor, que es lo que yo voy a arrastrar, es el peso que le estoy dando. La otra forma decía sería, me fijo acá y yo ya de acá directamente digo, no, yo le voy a dar a la integridad, sin comparar, para que sea otra forma de analizar, un peso de un 40. A esto, digo, le doy un 10, un 10, un 20, o un 10 y un 20 acá. El tema es que la suma, obviamente, tiene que ser 100, ¿no? Ustedes tienen estos 5. Puede ser que la información externa sea un sistema que no puede tener hasta 0, por decir, bueno, no lo definirán, o un 5, es mínima la integración que tiene con otro sistema. Pero es importante, no sé, la disponibilidad de la información. No sé, es un banco, tiene que estar sí o sí, la disponibilidad y la confidencialidad es clave. ¿Me explico? O todos, en un banco prácticamente todo sería clave, entonces todo tendría 25, 25, 25, y supongamos que no tuviera vínculo, sería 0. Pero por ahí ustedes definen uno mayor peso a uno con respecto a otro. Bueno, luego, ¿qué hacemos? De nuevo salimos de acá para ir acá a la otra hojita, así vemos, a la otra hoja de acá. Fíjense, dijimos ya el ponderador, y después analizo el proyecto, cada uno por cada proyecto. Entonces yo digo, para eso hice este cuadrito de acá. El proyecto 1, en relación a la información que por lo cuanto tienen que saber qué hace el proyecto. La confidencialidad
¿Es excelente, muy bueno, bueno, malo, pésimo? No, es muy, digamos, por ejemplo, tiene 60 puntos. Es buena el manejo que hace. Entonces, si es bueno, yo le doy un puntaje, lo cuantifico, 60. El proyecto 2, en relación a la confidencialidad, ¿cómo lo administra? Bárbaro, excelente, entonces le doy 100. El proyecto 3, ¿cómo administra la confidencialidad? Y lo hace muy bien, es muy bueno, 80. O sea, según esto, que ya más o menos le hago la clasificación, le asigno un puntaje, y es lo que va apareciendo acá. En cuanto a la integridad, ¿cómo lo hace el proyecto 1? Y más o menos, no alcanza muy bueno. Entonces, si muy bueno era 80, le doy 70. El proyecto 2, excelente, le doy 100. El proyecto 3, casi excelente, le doy 90. Y así le voy dando estos puntajes, según este cuadro que yo armé. Cuando sumo, cuando termino, ¿qué hago después? Le digo, el 10% de 60, ahora sí vamos acá, el 10% de 60 es 6. El 40% de 70, 40 de 70 es 28. El 20% de 60, el 20% de 60 es 12. El 10% de 100, 10% de 100 es 100, y el 20% de 100, el 20% de 100 es 20. Entonces después sumo, para el proyecto 1 me da 76. Es así como tengo esto. Acá no se ve, pero acá están los valores, que serían estos, 6, 28. Para el proyecto 2 va a ser el 10 de 100, el 10 de 100 es 10, el 40 de 100 es 40, el 20 de 100 es 20, el 10% de 80 es 8 y el 20% de 100 es 20. Sumo, me da 98, 98. Y así voy a hacer por el proyecto 3, me da 78. Estos tres valores son los que voy a arrastrar al cuadro final. Bueno, vamos al punto 3, calidad técnica. Es muy parecido al anterior. O sea, antes tenía confidencialidad, integridad, disponibilidad, confiabilidad de información externa. Ahora tengo seguridad de la información, tanto en ámbito del hardware como del software, disponibilidad, capacidad de la plataforma de no sufrir caídas dentro de un rango de tiempo. Esto es que esté tanto tiempo arriba, no sé, 99,9%, 98,6%, de que no se caiga, o sea que tengo que tener redundancia, alta disponibilidad. Portabilidad, la capacidad de poderla compatibilizar o transferir de una plataforma a otra, ya sea en hardware y en software. La accesibilidad, que es disponer de la plataforma desde alguna otra, de que se pueda acceder no solo a nivel de usuario, sino a nivel de conectividad. Y la escalabilidad, facilidad de que crezca el sistema, ¿no? En cuanto a hardware, almacenamiento, storage, procesamiento, y a cuanto a conexiones de usuario y mayor cantidad, digamos, de transacciones. Bueno, también de nuevo hacemos como recién. Pongo los factores, esto que analicé, los pongo acá y le asigno un peso. Este en relación a la seguridad es 1. ¿La portabilidad es más importante que la disponibilidad? Sí. ¿Que la estabilidad? Sí. ¿La accesibilidad? Sí, 4. Acá me da 2. Esto lo definirán ustedes, ¿no? Fíjense que acá tengo 1 más 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Me da, bueno, se da redondo para que dé el de 1 con relación a los 10 es el 10. 4 en relación al total el 40, 2 en relación a los 10 es 20, bueno, y así obtengo el ponderador, igual que lo hice antes. Ahora acá ustedes definen qué factores de seguridad van a evaluar. ¿Cuáles son los factores críticos para ustedes? Acá, por ejemplo, se definió respaldo, capacidad de respaldo. Y analizo para cada proyecto si lo cumple. Si lo cumple, le doy 1. Sistema de recuperación o restauración. Si tengo respaldo y tengo restauración, lo cumple. Control de acceso. Este lo cumple, este no lo cumple o es pobre, entonces le pongo 0. Encriptación de datos. Supongamos que hay conectividad o hay vínculos que mandan información de afuera. ¿Cómo viene la información encriptada? El proyecto 1 sí, los otros 2 no. Entonces le da 0. En cuanto a la portabilidad, estoy dando ejemplos de atributos, ¿no? Herramientas para importar o exportación de datos. Todo lo cumple, le pongo un 1. O sea, acá definí un solo atributo. Puedo definir como acá 4, puedo definir 2, puedo definir 5, dependerá lo que ustedes identifiquen como crítico.
La disponibilidad, el uptime, que es esto que la aplicación esté un 98% siempre arriba. El primero no lo cumple. Por ejemplo, no sé, tiene un uptime del 96%. El segundo sí y el tercero sí. La escalabilidad, bueno, acá no le agregamos para no agrandar este cuadro. La accesibilidad, ¿qué tan accesible? Canales de comunicación en línea con otras aplicaciones. El primero no lo cumple, el segundo sí, el otro no lo cumple. Y de la misma forma, voy a sacar estos valores finales. Vamos de nuevo a verlo. Acá, plataforma tecnológica, calidad técnica. De nuevo, fíjense en el ponderador, yo lo había calculado acá, es lo que traslado acá. Entonces digo, para el proyecto 1, el 10% de 100, proyecto 1, seguridad es el 100, el 10% de 100 es 10. Para la portabilidad, el 40% de 100, 40% de 100 es 40. Disponibilidad, el 20% de 0, 20% de 0 es 0. Escalabilidad, el 10% de 100, el 10% de 100 es 10. Y accesibilidad, el 20% de 0 es 0. Sumo después, me da 60, que es ese 60. Para el proyecto 2 hago lo mismo, me da 98, y para el proyecto 3, bueno, perdón, el proyecto B, acá me daba, fíjese, 97,5, porque el primero era 75, el 10% de 75, este es 75, el 10% es 7,5. Pasa que acá redondeó, pero si no traslado, 97,5. Y así hago para el proyecto 3. Este cuadro, de nuevo ya lo vamos a ver, lo vamos a trasladar a lo último cuadro. El último cuadro es ahorro de costos operativos. Fíjense, ¿qué voy a considerar acá? ¿Qué me voy a ahorrar? ¿Qué ahorro me va a producir el sistema, la plataforma que voy a implementar en relación a los costos que yo ya tengo definidos y cuantificables, que tenía antes de arrancar el proyecto? O sea, yo implemento algo nuevo, con lo que ya venía de antes, ¿en qué ahorro de costo y de operación voy a tener? Por ejemplo, remuneración, horas hombre liberada. Antes era un sistema que era mucha tarea manual, ahora va a ser muy automatizado, voy a liberar tantas personas de mano de obra, que obviamente no es que las voy a echar, sino que las reasignaré, las reubicaré, pero hay un costo de ahorro de mano de obra. Me voy a ahorrar un servicio externo, no sé, una consultora que me hacía algunos procesos, porque ahora va a estar incluida en la solución que voy a implementar. Me ahorro comunicaciones, me ahorro material de uso y consumo corriente, no sé, papel, supongamos que antes todo se imprimía y ahora todo se consulta online y por cualquier plataforma. Me voy a ahorrar energía, porque ahora estoy simplificando, estoy subiendo la nube, entonces estoy eliminando lo mejor aire acondicionado. Ahorro de tiempos en proceso, ahora lo hago mucho más rápido que antes. Reduzco tiempos de impresión o mandaba una isla de impresión porque ahora no voy a imprimir. Generación automática de documentos, que antes a lo mejor muchos eran manual, facturas, cheques, no sé, elementos, digamos, que estoy generando en forma automatizada, etcétera. O sea, cosas que antes tenía como que hacía y con la implementación de este nuevo solución estoy eliminando. Entonces, bueno, vamos a ir a cómo es el proceso, cómo lo calculo. Fíjense, como dice acá, ahorro en papel, ahorro en marketing, esto lo definen ustedes, ¿no? Es porque no sé, que no está estandarizado como era acá, esto, seguridad, portabilidad. Ustedes definen los atributos que están considerando. Ahorro en papel, en el proyecto 1, y me voy a ahorrar un 20% de lo que tengo hoy, con el sistema viejo o sistema manual. En el proyecto 2 es un 30, en el proyecto 3 es un 10. Ahorro en distribución de información. Por ejemplo, antes tenía, no sé, cadetes o personas que iban físicamente a entregar un sobre a cada cliente. Ahora lo automaticé y lo mando todo por email, por WhatsApp, por la plataforma que sea. Entonces, en el proyecto 1 me ahorro todo, porque va todo automatizado. En el proyecto 2, casi la mitad, en 40. En el proyecto 3, me ahorro también gran parte, es unos 80. Ahorro en reparaciones, porque ahora, no sé, no tengo, incorporé equipo, pero es equipo, digamos, ya usado, porque estoy reciclando procesamiento, almacenamiento, etcétera, es un 10. En el proyecto 2 es un 70, porque incorporo proyectos o máquinas más nuevas. En el proyecto 3
prácticamente un 90 de lo que tenía antes mensualmente, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo hacen ahora? Suman, vamos de nuevo acá, ahorro de costos. Este 20, 30, 100, 10, 20, 30, 100, 10, lo sumo, me da 160. Lo divido por 4, porque son 4 elementos, atributos que ustedes definieron, me da 40. O sea, 160 dividido 4 me da 40. En todo esto, si sumamos el proyecto 2, 30, 80, 40, 70, me daba 220. Dividido 4 me da 55. Y en este otro sumo y divido por 4 me da 57. En realidad da 55, el valor exacto es 55. Estos valores son los que este y 55, porque acá está mal, es lo que voy a trasladar al cuadro final. Vamos a cortar porque ya estamos dentro del minuto de corte y nos volvemos a conectar. Y ya retomamos la parte final. ¿Estamos? Dale, Ian. Vamos.